¿Será que los protestantes se salvan? ¿Será que todas las religiones adoran al mismo Dios? ¿Será que todas las religiones son verdaderas? Mira este podcast hasta el final y descúbrelo. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Este programa que semana a semana hacemos con mucho empeño, con mucha dedicación y mucho cariño por todos ustedes. Saludamos a todas las personas que nos acompañan por la radio, por nuestro canal de YouTube y también por las otras plataformas por las que este programa sale o saldrá en un futuro. Así que estoy muy contento hoy por contar con la presencia de nuestro querido Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Igualmente también estoy muy contento de estar aquí con usted también. Y como decimos siempre, no solo con usted, con su ángel de la guarda, con mi ángel de la guarda, con el hermano Juan Andrés aquí que está en las cámaras también. Los controles. El ángel de la guarda y sobre todo pues con todos ustedes que nos acompañan también. Es una alegría estar juntos y hablar sobre esos temas tan importantes. Claro, para la formación de la gente y nuestra formación también, porque uno es el que termina lucrando más también preparando estos programas y realizándolos. Sí. Y bueno, y sabe que hablando de eso, nuestros oyentes, les contamos un secreto, una confidencia, que preparar, o sea, saber qué tema se va a tocar en el siguiente programa es siempre un desafío, porque ¿qué es lo que más le puede servir a la gente? ¿Qué tema, digamos, que sea de acuerdo a la época litúrgica que se está viviendo? Algo que siempre le pueda hacer bien espiritual a nuestros oyentes. Sí. Pero conversando en estos días con el Padre Íñigo, con el Padre Víctor, incluso en las comidas ahí en la comunidad, se tocó un tema muy interesante que nos miramos con el Padre Íñigo y dijimos, esto hay que hacerlo. Y era justamente el tema de algunos católicos que, ya sea por ignorancia, por falta de formación, ya sea por algún desencuentro o alguna decepción que tuvieron con la Iglesia Católica, terminan saliendo de la Iglesia Católica y se van a una de las 36,000 sectas protestantes que hoy en día pues, hay registradas en el mundo, ¿no? Algunos se van, como decimos, por ignorancia, etc. Pero otros ya, sus papás estaban ahí desde que ellos nacieron y nacieron ya en esa realidad. Y comentábamos que hay muchas de esas personas que son buenas personas, respetan a la Iglesia Católica, incluso cuando tienen la posibilidad de hablar con algún sacerdote o con alguno de los hermanos, tienen cierta admiración, ven el hábito con admiración y tienen como que mucha sintonía con la única y verdadera religión que es la nuestra, la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Hay algo que les falta como que para convencerlos y para atraerlos. Y así como nos ha pasado a nosotros, seguramente a muchos católicos que nos están escuchando les pasa y no saben a veces cómo atraer a esas personas, no saben cómo argumentarles de buena forma a esas personas y convencerlas de regresar al único rebaño de nuestro Señor Jesucristo, como decía San Juan, que es la Iglesia Católica. Este programa es ¿para quién? Para esos católicos que quieren hacer apostolado con esos protestantes buenos y quizá para algún hermano evangélico protestante que por casualidad llega acá o le envían este programa para que pues escuche un poco quizá de lo que son los fundamentos de nuestra Iglesia Católica, de la sustentación en la Biblia y en la historia de cómo es que la Iglesia Católica es la única, la verdadera, que nuestro Señor le dio el poder, le dio la promesa de acompañarla hasta el fin del mundo. Así que yo creo que es para ellos. Sí. Y no para, lastimosamente, existen también algunos protestantes que son bien agresivos, que son ya irrespetuosos, que son más... Ahí es un poco más complejo. Ahí sí. Si usted es católico y se topa con uno de ellos, no pierda su tiempo, yo creo. Sí. Esto es más para esa gente que es buen espíritu, sí. y que está a un pasito de regresar a nuestra fe. Sí. Así que, Padre, no sé si comenzamos. Sí, exactamente. No sé si le hice muy larga la introducción. No, pero está perfecta. Las buenas introducciones hacen con que el podcast sea mucho más llevadero. No, pero Padre, mire, hay un tema del que se habla mucho y que es bien mal entendido en la sociedad actualmente,
que se habla de la libertad religiosa. No, Sí. pero es que nosotros tenemos que respetar la religión de los otros. Tenemos que respetar lo que los otros piensan. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Qué es en sí la libertad religiosa, padre? Vale. Bueno, entonces considerar que realmente Dios nos dio un derecho de ser libres, ¿no? Y la libertad pues es un don, es una virtud que nos la ha dado Dios. Y existe la libertad religiosa que inclusive, pues gracias a Dios, en la mayoría de los países existe esa libertad religiosa por la cual la persona puede escoger su propia religión, ¿no? Entonces nosotros vivimos en un ambiente realmente de libertad religiosa y cada uno respeta a su propia religión, la religión del otro, ¿no? Pero esto no quiere decir que el otro es libre para practicar su religión no quiere decir que está correcto. Que está correcto en esa religión o que esa religión es correcta. Que o esa verdadera. religión es correcta. Ya. Porque claro, decimos, no, cada uno tiene su religión, Dios es el mismo, especialmente entre los protestantes se escucha mucho eso, ¿no? Dios es el mismo, rezamos juntos el Padre Nuestro y ya está. Espere, los protestantes defienden una serie de doctrinas, de cosas que ellos defienden que van en contra de lo que nosotros defendemos. Y la verdad es una. No puede ser contradictoria. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Santísima Trinidad y nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Nosotros no le podemos decir a un testigo de Jehová, mire, pues usted tiene razón también y yo también tengo razón. No, o yo tengo razón o él tiene razón. Claro. Y nosotros la tenemos porque Dios nos la enseñó así. Sería más o menos como las matemáticas, ¿no? Llega un niño y nos dice, padre, 2 más 2 es igual a 5. Y yo le digo, sí, claro, hombre, 2 más 2 es igual a 5, usted tiene razón. No. Por amor a la verdad, nosotros tenemos que decir 2 más 2 es igual a 4. Y decir, usted está equivocado. Usted toca el tema de los testigos de Jehová, solo para que usted vea las diferencias que hay entre un testigo de Jehová y un católico. El testigo de Jehová no cree en la existencia de la Santísima Trinidad, no cree en que Jesucristo es Dios, no cree que el Espíritu Santo es una persona, no cree que la Virgen María es Madre de Dios. Ellos creen que la Virgen María tuvo más hijos. Ellos no creen que Jesucristo está en la Eucaristía. Ellos creen que nosotros no tenemos alma. Ellos creen que no existe el infierno. Ellos creen que no se deben bautizar los niños. Ellos no reconocen ningún sacramento. Ellos dicen que no se debe rezar por los difuntos. Ellos dicen que no se deben tener imágenes de Cristo ni de los santos, que no se debe celebrar la Navidad y que Cristo murió en un madero y no en una cruz. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con Nada que la ver, religión ¿no? católica. Y claro, por eso le decía que nosotros nos habituamos a decir, no, usted está correcto también y vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Espere. O ellos tienen razón o nosotros la tenemos, ¿no? Pero dos cosas no pueden ser contradictorias. El padre Loring, en una conferencia que hablaba sobre esto, decía, si uno dice que Cervantes nació en España y el otro dice que nació en Inglaterra, o nació en España o nació en Inglaterra, no pueden nacer al mismo tiempo en 2 lugares. Así también la verdad es una. Y con la moral, sobre todo, pues tenemos que tomar ese cuidado, ¿no? Decía el padre Loring justamente que en la libertad religiosa no es como una libertad para escoger un equipo de fútbol. Claro. Entonces a mí me gusta, no sé, el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. Y yo escojo, bueno, pues si a usted le gusta uno, le escoge otro, moralmente no hay pecado, o uno u otro, a no ser que... Claro, no sé, o sea que exista el Satanistas Fútbol Club, Sí, que ahí, claro. predican justamente la adoración al demonio y que antes de los partidos hacen un rito con todos los espectadores. Ahí usted no puede ser de ese club, evidentemente. No, pero las condiciones normales... Hay un tema moral ya de por medio. tema moral. Pero las condiciones normales nosotros no podemos, o sea, en un tema de fútbol, en un tema de... Sí. Pues de música normal, digamos, en un tema de lo que sea, usted puede escoger lo que más le gusta a usted. Ajá. Pero en un tema de moral, usted está obligado a escoger la verdad. Sí. No está obligado a escoger la mentira, ¿no? Sí. Padre, ahora, mucha gente dice lo siguiente, no, es que yo veo que en la Iglesia Católica pues hay un montón de escándalos, hay un montón de pecados, en fin. Primero que todo, la Iglesia Católica, por ser la verdadera, es la que va a ser siempre más atacada desde Claro. el comienzo de su existencia hasta el final. Van a intentar destruirla y a veces con calumnias. Algunas cosas lastimosamente son reales, Sí. porque la Iglesia es santa, pero tiene hijos pecadores, está compuesta Sí. de hijos pecadores. Y muchos dicen, no, pero es que en las iglesias, entre comillas, evangélicas, protestantes, no, se ve que la gente se viste súper bien, de forma recatada, no se emborrachan, no dicen malas palabras, son personas santas. Uh-huh. Pero en los católicos no. ¿Qué se Claro. puede argumentar ante eso? Pues justamente lo decía también el padre Loring, ¿no? Que esa comparación no es justa.
porque usted está comparando lo mejor de los protestantes en un plato de la balanza con lo peor de los católicos, Ajá. que son los que están en crisis, que hacen escándalos. Usted no puede comparar lo mejor de una religión con lo peor de otra religión. Usted tiene que comparar lo mejor de una religión con lo mejor de la otra. Claro. Si usted compara a los protestantes buenos, que serán buenos, vale, pero compárelo con lo mejor que hay en la iglesia y que hubo en la iglesia, que son los santos. Que es una Santa Teresa de Ávila comparada a un protestante que tiene muy buen corazón. Santa Teresa de Ávila, que hacía milagros, que tenía éxtasis. El Padre Pío. El Padre Pío. O sea, hay que compararlas, lo mejor de cada religión, ¿no? Y no lo peor. Y después también en las religiones protestantes, pues no estamos aquí para hablar mal de nadie, pero también hay un montón de problemas. Claro. Y nosotros sabemos por experiencias de personas que nos vienen a contar también. Entonces, hay que comparar, colocarlos al mismo nivel, ¿no? Y no es justo tampoco decir que la iglesia, que yo me salgo de la iglesia porque yo veo escándalos, por ejemplo. El padre Lorin decía, un niño o un chico, un joven que ve que su madre pues se porta mal y no sé, no le hace caso, le pega o lo que sea, y el chico, la actitud que tiene el chico es salir de casa y dar un portazo. No, espere, usted reconoce que es su madre, usted rece por su madre, continúe en su casa, porque es su casa. Así también, si a veces la madre iglesia, que es nuestra madre, nos da pues mal ejemplo en algunos miembros, no tenemos derecho a salir de la iglesia porque algunos miembros de la iglesia nos den mal ejemplo. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en esa iglesia y rezar por nuestra madre, Claro. que es la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, digamos, en cuanto a institución, es santa, es inmaculada, no tiene defectos, porque es una institución divina. Claro. Es una institución fundada por Dios, Exactamente. por nuestro Señor Jesucristo, que eso lo vamos a hablar después. ¿Cuándo es que se fundó esa verdadera iglesia? Y lo que decíamos, que hay miembros de la iglesia, empezando, pues nosotros somos pecadores, todos cometemos pecados. Claro, en fin, hay unas cosas que son lamentables también, que evidentemente, persona que comete algún delito grave, la persona tiene que pagar por sus delitos. Sí. En el campo civil, evidentemente en el campo religioso también hay sanciones, pero evidente que tiene que pagar. Es algo que no está permitido en la iglesia, es un pecado. Sí. Y la persona tiene que asumir las consecuencias. No es que la iglesia en sí es una institución corrupta que está... No, todo lo contrario. La iglesia castiga severamente a la gente que se porta mal y que debería justamente ser ejemplo de santidad para los otros. Y la iglesia tiene esa parte humana, porque la iglesia tiene una parte humana constituida por miembros humanos, pero tiene la parte divina. Claro. Y una cosa que pueden tener ustedes certeza, que siempre en la iglesia, desde que fue fundada hasta el fin del mundo, siempre habrá miembros santos en la iglesia. Si uno hace toda la sucesión histórica, desde el año 33 que nuestro Señor funda la iglesia, hasta hoy en día, siempre va a haber algún santo. Uno o muchos santos. Por tanto, en todas las épocas históricas en el mundo, siempre hubo santos. Hoy en día hay santos. Ahora, padre, entonces llegamos a un punto ahorita en que un protestante pues se debe estar preguntando, bueno, ¿en qué estoy equivocado yo? ¿Por qué estoy yo equivocado? O sea, mismo en la Iglesia Católica, habiendo, entre comillas, los escándalos que se muestran que hay, ¿cómo es que la Iglesia Católica puede mantener la verdad y aparentemente en las otras iglesias, que son todos buenitos, que aparentemente no está la verdad? ¿Dónde está el error de los protestantes? Sí, ¿Cuál es el error? buena pregunta. Eso decía el padre Lorin también, ¿no? que haya buenos protestantes no convierte el error en verdad. Hay unos protestantes muy buenos, pero están equivocados, ¿no? Y luego usted pregunta, ¿cuál es el error de los protestantes? Pues muchos, pero principalmente lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Mateos 16... Perdone que aquí... Para no decir lo que no es, padre. Mateo 16, del 17 al 19. 17 y 19, sí. Tenía que haber separado aquí. Pero Mateo 16, del 17 al 19, dice esa frase, que es una frase que todos tenemos que guardar cuando vayamos a hablar a un protestante, que es cuando nuestro Señor Jesucristo pregunta a los apóstoles qué dicen los hombres ser el Hijo del Hombre. Y dicen, algunos dicen que eres Elías, otros que eres San Juan el Bautista, otros que eres alguno de los profetas, otros que tal. Dice nuestro Señor, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí San Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dice nuestro Señor, bienaventurado eres tú, Simón, porque no fue el ser humano que te reveló eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
construiré mi iglesia y las puertas del infierno no han de prevalecer contra ella. Después hay otras frases que vamos a comentar más tarde, pero analicemos solo esa frase. Construiré sobre ti, Pedro, construiré mi iglesia. En mi iglesia está todo dicho. Claro. Porque Dice, primero, mis iglesias. no están dice. mis iglesias. Claro. O sea, solo hay una iglesia. No existen más de una iglesia de nuestro Señor. No existe la iglesia protestante ni la iglesia de los metodistas. Nuestro Señor fundó una iglesia. De tal manera que cuando nosotros preguntamos a un protestante, ¿quién fundó su iglesia? Él no nos puede responder que la fundó Cristo. La respondió Lutero, la fundó Lutero, la fundó, no sé, en los Testigos de Jehová será otro que lo anotamos por aquí, pero la fundaron hombres. Y nuestra iglesia, la iglesia católica, es la única iglesia que fue fundada por un hombre que era Dios también, que en su nombre Dios. Mi iglesia, una, y es de Él. Es de Él y no es de nadie más. Claro. Es de Él. Y sobre esta piedra, que es San Pedro, interesante que en hebreo la palabra kefa es masculina y femenina. O sea, cuando nuestro Señor dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, para nosotros es Pedro es masculino y piedra es femenino. Pero en hebreo es la misma palabra. Entonces es como si fuese, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y la cimentó sobre San Pedro. Y después vamos a hablar todo ese papel importantísimo de la jerarquía, del papado, de los obispos, que es justamente lo que los protestantes niegan, que no deberían de negarlo, porque nuestro Señor Jesucristo lo instituyó así. Claro. Él lo edificó así. Solo estudiar la Biblia un poquito. Y se dan cuenta, ¿no? Pues ahora, padre, usted ya comentó que nuestro Señor solo fundó una iglesia. Y Él dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Ahora, los protestantes, uno lee mucho comentarios, sobre todo los más radicales, dicen que la iglesia católica desapareció en el siglo IV y que la iglesia que hoy en día se conoce como católica es la que fundó Constantino en el año 313, después de la famosa victoria que él tuvo en el Puente Milvio, cuando se aparece la cruz. Y que aparece y dice in hoc signum vincis, perdón mi latín, padre, in hoc signo vincit. Con este signo vencerás. No, perdón, vincis. Vincis, vale, segunda persona del plural. Claro. Con este signo vencerás. Y él se hace católico porque su madre Santa Elena le había hablado de la Iglesia Católica y a raíz de esa victoria él consigue pues quedar con el dominio del Imperio Romano y años después él da la libertad a la Iglesia Católica y años después incluso en el Imperio Romano se prohíbe la práctica de otras religiones que no fueran la católica. Entonces muchos protestantes se agarran de ese hecho de que Constantino diera la libertad a la Iglesia para decir que él fue el fundador de la Iglesia Católica y que no es nuestro Señor, que es otra iglesia. Pero digamos, usted... ¿En qué momento fue que nuestro Señor fundó la iglesia? ¿Sí? ¿Qué dicen los teólogos? ¿Qué se entiende por fundación de la iglesia? Vale. Bueno, entonces los teólogos, sobre todo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pero dicen que la iglesia fue fundada en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Ajá. Y es bonito también analizar esas palabras que hemos visto ahora, de San Mateo, que dice, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré, edificaré. Es futuro. En futuro, sí. No estoy diciendo que yo estoy construyendo ya ahora, ¿no? Claro, él formó una especie de como que, entre comillas, pre-iglesia. De alguna manera ya se considera una iglesia eso, ¿no? Pero es muy bonito que dicen que simbólicamente la iglesia nació del costado de nuestro Señor Jesucristo cuando el centurión Longinos lo atravesó con la lanza y en ese momento salieron las últimas gotas de sangre y de agua también, ¿no? Que inclusive pues curaron a... La linfa. La linfa. Y en ese momento dicen que así como de Adán, Dios, de la costilla de Adán, Dios hizo su esposa, que era Eva, así también de la costilla, de haber abierto el costado de nuestro Señor Jesucristo a través de la lanza y haber salido esa sangre y esa agua, en ese momento se forma la Santa Iglesia, que es la esposa mística de Cristo. Cristo tuvo una esposa, pero es esposa mística, jamás física, evidentemente. Una esposa mística. Y a través de esa sangre y de esa agua significan los sacramentos principales de la Santa Iglesia, que son 7, pero los sacramentos más importantes es justamente la sangre de la Eucaristía, ¿no? Y el agua del bautismo, en el cual se introduce a la vida cristiana y a los sacramentos. Entonces dicen que simbólicamente pues nació en ese momento, ¿no? La Santa Iglesia. Es muy interesante, padre. No fue fundada por Constantino. Claro, evidentemente. Muy interesante, padre, que en el
Gólgota, donde murió nuestro Señor Jesucristo, cuenta la tradición que estaba enterrado Adán, estaban los huesos de Adán, y que fue justo sobre los huesos de Adán que fue colocada la cruz de nuestro Señor. Sí. Y que la sangre de nuestro Señor que bañó toda la cruz, tocó, o sea, entró a la tierra, y esa sangre como que limpió, bañó, por así decir también, el cráneo de Adán. O sea, es una simbología en el sentido de que el pecado que Adán había cometido, con la sangre de nuestro Señor en la cruz, como que limpia incluso hasta físicamente ese cráneo y ese cuerpo de Adán que había cometido ese pecado. Es súper interesante, ¿no? Claro, porque era una especie de cementerio donde estaban enterrando un monte de la calavera, le llamaban por eso. Inclusive en algunos crucifijos colocan también una calavera abajo, ¿no? Debe ser por eso. Sí, algunos dicen que, claro, representa la muerte que fue vencida por Cristo, pero también dicen que significa ese cráneo de Adán, ¿no? Sí, y es bonito porque como que él repara, nuestro Señor Jesucristo restaura todo el Antiguo Testamento en ese momento, y él se va a encontrar con Adán después de muerto. Él sube al limbo, ¿no? Al limbo de los justos, a la mansión de los muertos, al Sheol, al seno de Abraham. Al seno de Abraham, donde estaban todos aquellos que ya estaban para entrar en el cielo, pero el cielo estaba cerrado porque Cristo no había muerto, no había redimido todavía el género humano, ¿no? Y de alguna manera, imagínense que debe haber sido ese encuentro de nuestro Señor con Adán, y de alguna manera, o sea, ahí queda una discusión teológica, ¿no? Más esas personas, si en ese momento tal vez hayan sido introducidas en la iglesia, porque como la iglesia fue fundada en ese momento, quién sabe si con ese baño en Adán, después nuestro Señor Jesucristo entrando en el cielo, porque hoy en día esa gente que estaba en el seno de Abraham, hoy en día está en el cielo y hacen parte de la iglesia triunfante, ¿no? Los celebramos hace 3 días eso. Pero bonito, ¿no? Eso, sí, es un tema más teológico, claro. ¿No? Simbólico, se sale un poco más de este programa de hoy, pero bueno. Padre, se nos fue la primera parte del programa ya. El tiempo vuela aquí. Y usted es muy entretenido, como nos cuenta las cosas y nos argumenta todo. Pero ya regresando, vamos a hablar quizá un poco pues del poder que dejó nuestro Señor a su iglesia, de cómo es el gobierno de la iglesia, los mandatos que tenemos nosotros como cristianos y las obligaciones de obedecer a esa iglesia y otras cosas que vayan surgiendo. Así que no se despeguen. Vamos ahora a hacer nuestra pausa comercial y ya volvemos con el programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María de los heraldos del Evangelio, y hoy estamos en un programa muy interesante que se llama Salvemos a los protestantes, que es cómo apoyar a esos protestantes evangélicos o de otras religiones que son de muy buen espíritu, que tienen esa sintonía con los católicos, pero que a veces no sabemos cómo responder a algunas interrogantes que ellos tienen. Entonces estamos hablando con el padre Íñigo al respecto pues de los orígenes de la iglesia, de cómo sustentar bíblicamente e históricamente que nuestro Señor Jesucristo fue el que fundó una única iglesia, dejó a San Pedro como piedra fundamental de esa iglesia. Y hemos tocado en varios puntos. Padre, continuamos con otra pregunta. ¿Qué tipo de gobierno fue el que dejó nuestro Señor Jesucristo para la iglesia? Y si ese gobierno puede modificarse en algún momento. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, volvemos a esa frase tan importante de San Mateo, ¿no? Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Por tanto, San Pedro es colocado como cabeza principal y única. Claro, sí es de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en cuanto a sociedad, San Pedro es la cabeza de esa sociedad, de ese cuerpo, de ese gobierno. Por tanto, es una monarquía. Monarquía, monos, uno, arquía, poder. El poder está en uno. Y es en el Papa, en el primer Papa que hubo en la historia, ¿no? Y realmente nuestro Señor Jesucristo le da ese poder, le da las llaves, ¿no? Sí. Le da las llaves del cielo y de la tierra. Y de la tierra. Cuando un alcalde o algún presidente, que con la imagen de la Virgen pasaba mucho, querían hacerle un reconocimiento especial o una personalidad, simbólicamente le entregan las llaves de una ciudad o de un país, etcétera, que en el fondo le están entregando el poder sobre... Porque antiguamente, claro, estaban las murallas y había una puerta principal
y si estaba con llave y usted no, no tenía las llaves para entrar. Exactamente. Ya. Y quien se quedaba con las llaves era el dueño de la ciudad, no sería Ajá. el alcalde o el rey o el duque, lo que sea. Sí. Inclusive en ese cuadro de Velázquez de la rendición de Breda, ¿no? En la cual el príncipe Nassau protestante está entregando las llaves, es justamente eso, se rindió, la ciudad fue conquistada y estaba entregándoselas al capitán español, Spínola creo que se llamaba, y le estaba entregando el poder de gobierno de toda la ciudad. Entonces, cuando nuestro Señor le da las llaves del cielo y de la tierra, le está dando el poder de gobierno de toda la tierra. Ajá. Y del cielo también. Impresionante. Es impresionante. Y también dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, Sí. y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso se refiere ¿a qué? ¿A normas, a leyes? Sí, por ejemplo, los dogmas, por ejemplo, ¿no? Los obispos reunidos en concilio sin el Papa, ellos no consiguen proclamar un dogma. Ujú. No están asistidos por el Espíritu Santo Sí. de Sí, forma inerrante o de forma infalible. Ahora el Papa, con el concilio sí. Y el Papa solo puede proclamar un dogma porque él está asistido por el Espíritu Santo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la Inmaculada Concepción, ¿no? Por ejemplo. Fue una bula, ya, listo. Qué interesante. Sí. ¿no? Él tiene ese poder, ¿no? Él dice, yo declaro esto aquí y ya está. Ujú. Pero tiene que ser sobre fe y moral y desde la cátedra, ¿no? Ex cátedra, como se dice. Qué interesante. También, padre, usted se recuerda que cuando nuestro Señor resucita, él se aparece a los apóstoles y le dice a San Pedro, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él le responde, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Primero. Corderos. Ahí nuestro Señor le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y por 3ª vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro se pone muy triste. Y ahí le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí le dice, apacienta mis ovejas. Y es muy interesante que nuestro Señor quiere hacer esa distinción entre corderos y ovejas. Sí. Que uno diría, no, nuestro Señor lo dijo, no, quizás se le vino esa palabra. No, todo lo que sale de la boca de nuestro Señor tiene un sentido. Y teológicamente se explica de que en el mismo rebaño de nuestro Señor hay corderos y hay ovejas. Claro. Los corderos serían los fieles, Ujú. ¿no? Y las ovejas se refiere a los obispos y a los sacerdotes. Claro. Por lo tanto, nuestro Señor le está dando el poder sobre los fieles y además le está dando el poder sobre los obispos y los sacerdotes. Porque las ovejas ya tienen naturalmente como que cuidar de los corderos, ¿no? Sí. Así como los obispos y los sacerdotes tienen que cuidar de los fieles. Pero San Pedro, el Papa, tiene que cuidar de las ovejas, por tanto, de los obispos y sacerdotes y también de los fieles, ¿no? Es muy bonito. Padre, y esta forma de gobierno que se explicaba que era monárquica, que eso se puede cambiar en algún momento, no sé, se reúnen los cardenales, obispos del mundo, hacen un plebiscito, un sínodo mundial para cambiar la forma de gobierno de la iglesia. Mire, eso se intentó. Democracia, hagamos ahora en la iglesia. Eso se intentó de muchas maneras, pero fue Cristo que lo instituyó así, ¿no? Sería más o menos como haber construido un edificio Sí. y haber colocado un fundamento, un cimiento que hace con que el edificio se mantenga en pie y decir, bueno, vamos a cambiar el cimiento que está ya viejo, y lo cambian y el edificio se cae. Claro. El fundamento, el cimiento que nuestro Señor Jesucristo fue la monarquía papal, vamos a llamar así. Sí, sí, sí. O sea, el papado, que es a través de San Pedro, y después vamos a explicar ahora ya la sucesión apostólica y la sucesión de los papas, ¿no? Que hasta hoy son 266 papas, ¿no? Y cada uno está llamado a ser sucesor de esa piedra. Claro. Y en torno de esa piedra se construye ese edificio. Es una institución divina, o sea, es un mandato divino. Es divina, Entonces no puede se ser reformada. Solo Dios podría No hay cambiarlo. una democracia de la iglesia así que Claro, escogen claro. por... Que pueda, claro, no hay una democracia humana o una reunión humana que pueda Claro. cambiar un mandato divino. Es como si No. se reuniesen para cambiar los 10 mandamientos, a borrar alguno, porque... Si fue instituido por nuestro Señor. Claro, solo Él podría cambiarlo. Ujú. Claro, claro. Muy interesante. Padre, y eso que usted levantaba, que muchos dicen, no, es que han venido muchos papas a lo largo de la historia, muchos santos, otros no tanto, otros más o menos, que mismo San Lucas decía que vendrían escándalos, pero en fin, que eso era inevitable. Pero esos papas, 266 creo que van hasta el momento, todos tienen el mismo poder y la misma promesa que tiene San Pedro, ¿o no? Claro. Ellos son sucesores de San Pedro, ¿no? Ujú. Entonces, con San Pedro fue ordenando otros obispos y después, cuando murió San Pedro, pues por aclamación o por
después entraron los cónclaves, ¿no? Y ahí también por una asistencia del Espíritu Santo, pero ese Papa es una figura querida por Dios para gobernar monárquicamente la Iglesia, ¿no? Y es así, o sea, fue instituido por nuestro Señor entonces, no sé, el San Gregorio Magno, Juan 21, no sé, todos es como si fuese San Pedro representante sí, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra con los mismos poderes. Es el vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Vicario viene del latín vicis agere, es aquel que hace las veces del otro, ¿no? Un vicario de una parroquia, cuando el párroco se va, el vicario tiene el mismo poder que el párroco. Claro. Así también el vicario de Cristo, él tiene el mismo poder de Cristo. Ajá. O sea, el Papa tiene el mismo poder de Cristo. Qué impresionante. Es impresionante. Y la Iglesia Católica es, con lo que usted acaba de explicar, es la única que tiene esa sucesión apostólica, ¿no? Entonces, usted váyase a cualquier otra secta o mismo los que se han separado de la religión católica, hay un momento en que se corta esa sucesión apostólica. Entonces, claro, si usted le pregunta a cualquier sacerdote, bueno, por ejemplo, hagamos aquí la prueba. Padre, usted sabe el obispo que lo ordenó. ¿Quién lo ordenó a usted sacerdote? A mí me ordenó, diácono me ordenó el cardenal Rodé, Frank Rodé. Sí. Que fue prefecto de los la religiosos. Congregación de los religiosos, sí. Y de ese sí tengo él fue, por ejemplo, fue ordenado por San Pío X. San Pío X. San Pío X. Qué interesante. O sea, no es que no fue ordenado por San Pío X, claro, pero la sucesión apostólica de obispos llega hasta San Pío X. Después no sé a qué... Claro, si ellos, o sea, si uno se pone a investigar podría llegar hasta uno de los apóstoles. Claro, que es muy interesante eso. Eso es el principio creo en una iglesia santa, católica... Una santa católica apostólica. Apostólica porque todos los padres, todos los sacerdotes y obispos van a descender de un apóstol, de uno de los 12 apóstoles. Qué interesante eso. Sí. Y eso es una veracidad, una muestra de la verdad de la Iglesia Católica, claro, contra lo que dicen de los protestantes, porque ellos no llegan hasta Cristo. Nosotros llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo, que Cristo fue el que instituyó los apóstoles, ¿no? Qué impresionante. ¿Y sacerdote quién lo ordenó, padre? Me ordenó el nuncio don Giovanni Danielo. El nuncio de Brasil en la época. De Brasil en la época. Ahí no sabe qué apóstol. Ahí infelizmente no sé, tengo que descubrirlo. No sé. Muy interesante. Bueno, padre, otro punto que quizá podemos levantar acá. Nuestro Señor, digamos, le dio un mandato a la Iglesia Católica a través de San Pedro de evangelizar. O sea, sí, le dio varios mandatos, ¿no?, que ellos tenían que cumplir. Por eso hay mucha confusión a veces cuando se escucha que no, eso del respeto a los otros y mantener las tradiciones de los otros y que no, y entonces la evangelización que hubo en América fue un delito y llevar la fe a otros pueblos es un atropello. Pero eso fue un mandato divino también. Fue un mandato de nuestro Señor, sí, claro. Él dio un triple mandato, ¿no? El de enseñar, santificar y gobernar, mandar. Comencemos por el de santificar. O sea, nuestro Señor dice... id y bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos la obligación dada por nuestro Señor, es un mandato, nadie está libre de esa orden de nuestro Señor, es un mandato, o sea, es una orden. Nosotros tenemos que ir por el mundo, y ahí nacen los misioneros especialmente, pero ahí tenemos que ir a enseñar, como vamos a ver ahora. Bueno, si quiere decir ya la frase de enseñar. Enseñar es... Id y enseñar a todas las naciones y predicar el evangelio a todas las criaturas. Exactamente. El evangelio, la buena nueva, la verdad a todas las criaturas. Entonces, primero, santificar, que es lo de bautizar. Exactamente. Lo segundo, enseñar, que a veces santificar, usted me había contado, ¿no? Sí, muy triste. Sí, una vez conocí infelizmente un obispo que, no es por hablar mal de nadie, tal vez lo hacía por ignorancia también el pobre, pero él estaba en una región pues de selva, en un país ahí, en una selva muy, muy, muy grande, y él tenía como meta no bautizar a ningún indio, a los que estaban en esa región que eran indios, ¿no? Y indígenas. Y él, en todo el tiempo que estuvo de obispo, no bautizó a nadie. No bautizó a nadie. O sea, nadie se convirtió a la fe católica. Entonces ese obispo no fue fiel al mandato de nuestro Señor, hay que decirlo claramente. O sea, nuestro Señor mandó que bautizásemos, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho, y las otras religiones no lo tienen. Nosotros tenemos el derecho de anunciar el evangelio y de decir a las personas cuál es nuestra misión. Las otras religiones lo tienen, pero no tienen el derecho de robárnoslo, ¿no? Porque la verdadera religión es la nuestra, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene el poder de santificar, el mandato, mejor dicho, de santificar, de enseñar y de mandar. O sea, ellos mandan o nos mandan a nosotros a obedecer esas normas
que Dios nos ha dejado. Ellos nos las enseñan primero, nos enseñan el Evangelio, nos enseñan las normas y nos mandan a obedecerlas. Que además también es un mandato directamente de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Porque nuestro Señor dice, el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Claro. O sea, es muy fuerte, pero nuestro Señor les manda a hacer eso a ellos y nos manda a nosotros a obedecer justamente toda esa evangelización. Es impresionante, ¿no? Y nuestro Señor cuando manda también a los discípulos, ¿no? A ir por las ciudades, decía, anunciadles el Evangelio, anunciad la paz. Si alguien no os recibe, que quede con vosotros vuestra paz. Sí. Y algunos sacudir las sandalias. Sí, ¿no? Si no os reciben bien en algún lugar, y salir de la ciudad y sacudiros hasta el polvo de las sandalias. Sí. O sea, es impresionante. Y eso hasta hoy en día se aplica. Porque la iglesia, en fin, la verdadera iglesia va y sigue buscando la salvación de las almas. Y en algunos lugares no son bien recibidos y... Salve María, hasta luego. Sí. Y que se arreglen con Dios, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, sí. Es fuerte. Pero bueno, padre, no sé, de repente, ¿qué otro punto que usted quiera levantar? No sé, sería interesante preguntarle a veces a uno de los protestantes, bueno, mi iglesia la fundó Jesucristo. ¿Quién fundó tu iglesia? Eso es muy interesante, ¿no? También, porque nosotros tenemos la certeza, y ya lo hemos demostrado acá, que venimos directamente de esa fundación divina de nuestro Señor Jesucristo, que Él en la cruz, con el agua de su costado, fundó esa iglesia, que dejó a San Pedro como piedra angular, fundamento de esa institución que es la Iglesia Católica. Pero ¿y las otras religiones qué? Que nos digan de dónde fueron fundadas. Exactamente. A un protestante que nos dice eso, nosotros le podemos preguntar, ¿no? Mire, mi iglesia fue fundada por Cristo, la suya fue fundada por Cristo. Y evidentemente que no, porque no existe en ningún momento que Cristo dijo, voy a fundar aquí la iglesia protestante, voy a fundar aquí los metodistas, voy a fundar aquí los adventistas, voy a fundar aquí los quakers, voy a fundar aquí los testigos de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo no fundó eso. Nuestro Señor Jesucristo fundó, como decíamos, una iglesia. Y esas otras iglesias fueron fundadas por hombres. Y en el caso de los protestantes, que como decíamos son 30.000, creo, ¿no? 36.000 sectas, que es una barbaridad, o sea, que demuestra la inconsistencia, ¿no? de su religión, porque un reino dividido por sí mismo perecerá, dice nuestro Señor en el Evangelio también, ¿no? Y eso viene de Lutero. Sí. Lutero, ¿no? ¿Y Lutero? ¿Quién fue Lutero? ¿Quién fue Lutero? Después podemos hablar, si quiere, un poco más sobre Lutero, pero realmente... Yo creo que ya, padre, si quiere, toque un poquito el tema de Lutero, porque si hoy en día existen todas estas iglesias de garaje, en fin, tantas otras denominaciones que hay, fue por este hombre, digamos, que muy probablemente, digamos, aquí uno no es nadie para decir quién se salva, quién no se salva, pero yo creo que por el mal que hizo, es muy probable que no esté en un lugar muy, muy bueno ahorita en estos momentos. Sí. Y culpa de él, y que mismo usted tiene ahí separadas algunas frases que él decía a respecto de la Iglesia Católica, a respecto de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, que son unas aberraciones brutales y que mucha gente que a veces está en otras religiones, en otras sectas, desconoce todo eso y ellos tienen, por así decir, una antisucesión que sería de Lutero. Exactamente. O sea, todas esas sectas vienen gracias a este sujeto. Exactamente. Entonces, a un protestante hay que decirle, mire, su padre espiritual fue Lutero. A un metodista hay que decirle, su padre espiritual fue Lutero. Sí. ¿Y Lutero quién fue? Pues mire, de Lutero, por ejemplo, primero saber que fue un monje. ¿No? Agustino, que salió de la iglesia propiamente y fue a casarse con una monja cisterciense llamada Catarina. Los dos tuvieron 5 hijos. Ya comenzamos mal, ¿no? Un monje con una monja, pues teniendo 5 hijos, que aprobaba todo tipo de cosas que hoy en día la iglesia evidentemente pues jamás aprobará. Y, por ejemplo, una cosa que Lutero decía, que algunos dicen, pues yo creo que un día vamos a hacer, Dios mediante, tal vez la semana que viene o algún otro momento, haremos un programa solo sobre Lutero. Sí. Para demostrar quién fue Lutero. Sí. Que la gente tenga claro quién fue Lutero. Porque se escucha por ahí, ¿no? Lutero, San Lutero, ¿no? San Lutero, tal, que él tuvo la valentía. La valentía de enfrentar los errores de la iglesia. Él tuvo la valentía de enfrentar la decadencia de la iglesia y demostrarles que ellos estaban yendo por un mal camino. O sea, hay un tema histórico lamentable también de la situación que se vivía en la iglesia en esa época. No hay que negarlo. Pero hay mucha leyenda negra también, mucho mito infundado
que lo muestran a Lutero, como usted dice, como una especie de reformador, de santo, de una sangre nueva que vino a corregir esos errores en la iglesia, que no tienen nada que ver con la realidad. Sí. Y que sería muy interesante. Si usted se compromete, padre, yo aquí estaré en primera fila para escuchar ese programa porque... No, pero necesito su ayuda, hermano Sebastián. Para interrumpirlo. Bueno, padre, entonces, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, este autor aquí, Franck Brentano, en su libro, Luther, está en francés, escrito en París, 1934, séptima edición, página 352, para que vea que estamos todos bien documentados. Lutero dice una verdadera blasfemia al respecto de nuestro Señor Jesucristo. Lutero dice, Cristo, es que las palabras que vamos a decir aquí, Lutero lo dijo. Y sí, por favor, Lutero. Pero dice así, Lutero dijo, Cristo cometió adulterio por la primera vez con la mujer del pozo que nos habla San Juan. La samaritana. Después con María Magdalena. Santa María Magdalena, que nunca va a decir santa, sí, ¿no? Claro. Dice, con la Magdalena. Enseguida con la mujer adúltera. Ese episodio de la mujer adúltera también, que algunos dicen que da también Santa María Magdalena, otros dicen que no. Dice que él absolvió tan levianamente. O sea, él cometió adulterio con la adúltera. En el fondo, él era el que estaba pecando con ella. Y dice así Lutero, así Cristo tan piadoso también tuvo de fornicar antes de morir. Eso es Lutero. Es una barbaridad. O sea, ese es el padre que un protestante tiene. El padre espiritual que un protestante tiene era este hombre aquí. Y dice así, continúa otras cosas, por ejemplo. Dice, ciertamente Dios es todopoderoso, bueno y misericordioso, pero también Dios es un estúpido. Dice aquí. Imagínese. Dice esto. Yo estoy leyendo lo que está escrito. Y está en latín. Deus est stultissimus. Escrito aquí también. Dice Lutero, es un tirano. Moisés actuaba movido por su voluntad como su lugarteniente, como verdugo que nadie superó, ni mismo igualó en asustar, aterrorizar y martirizar al pobre mundo. O sea, Moisés es una especie de tirano de Dios. Un hombre así. Un hombre así. Exacto. Él decía contra el Papa, él decía, Papa, durante mi vida fui tu peste y durante mi muerte seré tu muerte. Y uno de los escritos dice así, contra el pontificado romano fundado por el diablo. Y al Papa, en vez de llamarle Santísimo, el Santo Padre, le llamaba el Infernalísimo. El Infernalísimo. Y hay un montón de cosas. Hay otro libro que cuenta unas barbaridades terribles. Pero ahora ¿cómo que es posible? A ver si lo entendemos. ¿Cómo es posible que un protestante que sepa que él viene de Lutero, él continúe en su religión protestante? No, y se hace llamar cristiano, además, porque ellos los protestantes se hacen llamar, ¿no? Son la iglesia de Cristo de los últimos 5 minutos del segundo tiempo, una cosa así. Y cualquier variedad, no, somos cristianos. ¿Qué cristianos? Su origen es luterano. Claro. O sea, Lutero. O sea, no pueden negar que los protestantes vinieron de Lutero. Exacto, exactamente. Y dice nuestro Señor, por los frutos conoceréis el árbol, ¿no? Si el árbol es Lutero y los frutos son ellos, pues entonces, ¿cómo era el árbol, no? O sea, si los frutos son los pecados de Lutero también, ¿cómo es ese árbol? Sí, ¿no? sí. Entonces, si nosotros tenemos la savia santa de la vid de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, ¿no? Vosotros sois mis sarmientos y aquel que se separa de la vid perecerá. Pues esa gente también, si sale de la vid de la Iglesia Católica, pues perecerá, ¿no? Y recordemos lo que dice San Cipriano, que la Iglesia asume para sí extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no existe salvación. No significa que ningún protestante se salve, ¿eh? Porque hay muchos protestantes que seguramente están en el cielo. ¿Por qué? Porque fueron fieles a una serie de principios morales y en una cierta ignorancia que ellos tenían. Y una rectitud de conciencia también, que la persona es juzgada pues, por su conciencia. Sí, lo que decíamos, puede ser que hay protestantes que están en el cielo y católicos que están en el infierno. Claro. Eso hay que decirlo. Pero no significa, como decíamos en el comienzo del programa, que un buen protestante significa que está justificado su error. Ajá. Y el error es ese, ¿no? Una de las cosas que los protestantes dicen es que la escritura, solo la escritura, ¿no? Solo la escritura salva. Solo la escritura salva. Y uno de los principales errores, y como más jalan a la gente, es por el tema de la famosa libre interpretación de la escritura. Entonces ellos descartan de un plumazo pues, todo lo que es la tradición de la iglesia, todo lo que es todo lo que los padres de la iglesia, padres se refiere a los estudiosos antiguos de la iglesia, no padres como el padre, pues también, pero todos los padres de la iglesia, toda la tradición, todo lo que se conoce como el depósito de la fe, ¿no? Claro. Que ya hablaba San Pablo, que le decía a Timoteo, conserva el depósito de la fe. Todo ese depósito de la fe, que es toda la evangelización de la iglesia durante siglos, ellos no, porque yo puedo leer la Biblia y
yo la puedo interpretar como a mí se me dé la gana o como a mí me convenga. Y ahí está el grave error. Y mucha gente cae y se va para otro lado por esos famosos cursos. No, es que en los protestantes, ¿sabe que nos explican la Biblia tan bonito? ¿Sabe que ellos hablan tan lindo de la Biblia? Y hay un pastor estudioso de la Biblia ahí que entiende también las Escrituras. Mucho cuidado con eso, porque ya hay una interpretación oficial de las Sagradas Escrituras que es la de la Santa Madre Iglesia Católica. Exactamente. O sea, no hay que darle más vueltas. O sea, no. Claro. Así que mucho cuidado con eso. Ellos niegan la tradición, diciendo que solo la Escritura salva, y no se dan cuenta que la tradición es justamente un montón de cosas que nuestro Señor dijo a los apóstoles, pero que no están en la Sagrada Escritura. Y a comenzar, ¿quién compuso la Sagrada Escritura? Claro, fue Dios. Pero San Pedro dice, ninguna interpretación de la Escritura está a merced de la persona humana. Claro. O sea, usted no es digno de interpretar la Sagrada Escritura. Quien es digno es la Santa Iglesia. Claro. Porque nuestro Señor Jesucristo le dio el poder a San Pedro y a los apóstoles para interpretar lo necesario y cuidar de ese depósito de la fe. Y después recordemos, nosotros como católicos, nosotros seguimos a una persona, que es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no seguimos un libro. Nuestro Señor se hizo hombre y no se hizo libro, no se hizo Biblia. Jesucristo vino al mundo y se hizo un libro para que todo el mundo lo lea y no. Claro. Nosotros seguimos la doctrina y seguimos la persona de nuestro Señor Jesucristo, que en las Sagradas Escrituras, como explica el padre Íñigo, hay un compendio de todas las enseñanzas que él dejó. Pero que hay muchas cosas que como no decía están escritas, San Juan al final de su evangelio dice que si fuésemos a escribir todo lo que nuestro Señor dijo, no alcanzaría, no me acuerdo, las bibliotecas del mundo entero. Una cosa así. Sí. Entonces, es muy, muy bueno tener eso en cuenta también. Que al final nos desviamos un poco. Pero está en el tema, sí. Creo. Y para terminar, yo sé que usted es una persona que tiene un don de síntesis muy bueno. ¿Usted puede explicarnos en 2 palabritas lo que es el verdadero ecumenismo? Porque también es una palabra talismánica que a veces se usa justamente para volver al inicio del tema, que era, que todo mundo puede creer y practicar lo que quiera porque somos libres y el ecumenismo. Entonces tenemos ¿qué es el verdadero ecumenismo? ¿Vale? Sí, tenemos que distinguir entre el verdadero ecumenismo y el falso ecumenismo, que infelizmente es el más proliferado en los días de hoy, ¿no? La gente entiende por ecumenismo es eso, que tenemos que respetar a las otras religiones, que tenemos que hacer un evento religioso con todas las religiones, cada uno hace sus ritos y tal, y todo el mundo está contento. Eso no es el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo es la Santa Iglesia intentar aproximar a las otras religiones de la verdadera religión. Porque, repetimos, solo existe una verdadera religión, que fue la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y solo existe una verdadera iglesia, que fue la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y si yo me aproximo de un protestante, y por eso estamos haciendo este programa, si yo me aproximo de un ortodoxo, de un anglicano, o inclusive de un ateo, de lo que sea, o de un musulmán, o de un budista, si yo me aproximo por ecumenismo, es para poco a poco, sin forzar, evidentemente, porque nadie puede, eso es un derecho de la persona, nosotros no podemos forzar a nadie, pero debemos llevarles nuestro mejor tesoro, que es la fe. Y el mayor bien que podemos hacer a una persona que sea ortodoxa, que sea evangélica, que sea anglicana, que sea budista, que sea musulmana, el mayor bien no es decirle que continúe en su religión. El mayor bien que podemos hacer a esa persona es decirle, existe la verdadera iglesia, que es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque esa será la puerta de la salvación para un día el entrar en la iglesia triunfante, que es el cielo. Y la mejor forma de predicar es con nuestro testimonio, con nuestra vida de santidad. Que es lo que pasaba con los primeros cristianos. Mira cómo ellos se aman. Exactamente. Claro, viendo ese buen trato, esa preocupación de unos por los otros, ese amor con que se hacían las cosas, esa práctica de la virtud, eso convierte más que escribir 10 libros de apologética, dar conferencias, hacer 25,000 programas. Porque claro, lo que mueve es el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Ser otros nuestro Señor Jesucristo, ser otros Cristos. Sí. Ser otros Cristos y así pues llevar la verdad y la bondad y el amor a los otros. Claro. Y atraerlos hacia la verdad. Imagínese Cristo en medio de budistas diciendo, budista, respeta tu religión, tal. Cristo no haría eso. Haciendo chakras, haciendo posiciones. Y haciendo yoga, es una blasfemia. No. En fin, entonces, padre, yo creo que se nos fue el tiempo. Me parece que fue bien
productivo. Esperemos que no se hayan Esperemos que aburrido sí. nuestros oyentes, los que nos acompañan por YouTube. Les agradecemos por su compañía. Recuerden suscribirse al canal, compartir, porque puede ser que este video, este programa les llegue a alguien que lo esté necesitando y que, bueno, alguna de las cosas que dijo el padre Íñigo le puedan hacer bien. Así que les pedimos que hagan ese apostolado. Eso es una forma de evangelizar también. Y eso es una forma de hacer verdadero ecumenismo. Sí, exactamente. Exactamente, llevar la verdad a los otros. Y es lo que nosotros queremos, que esas Exacto. personas pues se salven, Sí. que reciban la gracia. Claro. La felicidad que uno tiene de ser católico. Sí. Una cosa, estamos terminando ya, pero me acuerdo que hacíamos presentaciones en los colegios con niños y niñas y tal, pequeños, ¿no? Y cuando les preguntamos qué religión eran, los católicos, no lo digo por nada, pero los católicos tenían una alegría Sí. y los protestantes tenían una tristeza. Y era automático. Uno veía un niño triste, era protestante. El otro era católico. ¿Por qué? Porque están en la verdadera iglesia los católicos. Hay una ¿no? gracia. Eso es lo que da alegría. Hay una gracia especial también. Claro. Padre, yo me quedaría aquí conversando con usted esta mañana, Muy bien. pero tenemos otras actividades y bueno, y siguen otros programas. Así que le pido su bendición y Claro que sí, con terminamos el muchísimo programa agradeciéndole nuevamente por su tiempo. Igualmente también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.